Una de las cosas que nos afecta en ocasiones es el olvido. Y no me refiero al olvido de las pequeñitas cosas, que algunos de los que estamos aquí padecemos bastante de esos olvidos. Me refiero al olvido de las cosas importantes en nuestra vida, en la vida de los demás, la falta de memoria de un país que cada 4 años en las elecciones es engañado, y nosotros nos creemos los cuentos que nos dicen y olvidamos los males de los desgobiernos a todo nivel que hemos tenido, y con otros nombres solamente se le da vuelta a la tortilla y seguimos en las mismas injusticias, en las mismas mentiras y en las mismas corrupciones. La falta de memoria de nuestros pueblos, y Guatemala está así. ¿Por qué? Porque hemos perdido la memoria. Y no hablo de la memoria de gobiernos de hace 200 años. No me refiero a eso. La memoria reciente. Los candidatos siempre dicen que van a luchar contra la corrupción, y cuando llegan a la guayaba, resulta uno más corrupto que otro. Y el pueblo, amén, como que si nada pasara. Somos desmemorizados. Y en nuestra vida cristiana también sabemos en nuestra cabeza teóricamente las cosas, y sabemos que lo más importante es el amor y la justicia, y sin embargo intencionadamente se nos olvida y actuamos según nuestros propios intereses. Y precisamente el Evangelio está tocando este aspecto. Jesús predicó de pueblo en pueblo, hizo siempre el bien, amó, perdonó, sanó enfermos. Pero el Señor, dada la importancia de la misión que iba a hacerse cuando Él regresara al Padre, se tomó el tiempo de formar, de enseñar, de educar a sus apóstoles y discípulos. Eso estaba haciendo en el Evangelio que acabamos de escuchar. Y el Señor, en medio de la enseñanza, también da el anuncio de su sufrimiento, de su pasión y de su muerte. Y eso lo acababa de decir. Y en el camino, después de haber oído la enseñanza de Jesús, ¿de qué cosa iban platicando algunos de sus discípulos? ¿De qué cosa iban platicando? ¿Quién va a ser el más importante? ¿Quién va a tener el hueso mayor? Como que si el reinado de Dios fuera de este mundo. ¿Quién va a ser el
ministro de la Defensa, quién va a ser el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Gobernación, por decirlo así. Acababa de hablar el Señor de lo que iba a pasar y estos olvidaron, pero olvidaron según qué, según la propia conveniencia. A veces a nosotros se nos olvidan también las enseñanzas de Jesús, se nos olvidan las enseñanzas de la justicia, las enseñanzas del servicio, las enseñanzas de la verdad, y sin embargo a veces somos unos grandes interesados, somos unos grandes mentirosos, somos unos grandes injustos, y bailamos no solo el son, sino hasta la cumbia de nuestros propios intereses. Y no pensamos que la vida cristiana es un servicio. Y el que tiene autoridad está para servir. Eso se le olvidó a aquellos dos apóstoles que discutían quién iba a ser el más importante. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Los pone en su lugar. Y Dios, que conoce mi corazón, porque la palabra que estoy diciendo no es para ustedes, es para mi propia conversión. Dios, que conoce mi corazón y que conoce el corazón de ustedes también, nos está poniendo en nuestro lugar. El más importante es aquel que sirve, es aquel que se hace último, y no es aquel que se aprovecha para que los demás le sirvan. Ese es el peligro que tenemos, que hay a nivel de autoridades, que puede darse también dentro de nuestra propia iglesia, en los grupos, que queremos ejercer liderazgos que a veces no tenemos, para disponer y para mandar. A veces queremos imponer nuestras propias palabras y se nos evidencia que estamos equivocados, que hemos dado mala información y nos justificamos cuando es evidente que las cosas no las hemos dicho ni las hemos hecho bien. Pero como siempre nos gusta salir en caballito blanco, entonces imponemos a los demás. Y por eso, mis hermanitos, a veces nuestros países no crecen y no se desarrollan. ¿Por qué? Porque los que nos gobiernan han olvidado todas las promesas que hicieron. A veces hay necesidades en los pueblos que urge hacer una cosa y vamos retrasando, ¿para qué? Para que cuando llegue el momento de las elecciones sacamos el tema. ¿Quería hacer la obra yo para el bien del pueblo o no quería? Quería hacer la obra para cuando lleguen las elecciones, que eso me sirva a mi favor. Y mire, no estoy hablando paja. Estas son las cosas que pasan. Pero nosotros, los que estamos aquí, ¿cómo estamos en los servicios? ¿Cómo estamos en el desinterés? ¿O seguimos pensando que nosotros somos los más importantes? Que apóstoles cabeza dura, necios, porque cuando somos egoístas, mis hermanos, somos necios. Acababan de oír al Señor en lo que decía y salieron por otro lado. Y entonces
Después de que Jesús dice que el que quiera ser primero, que sea el último. Y el amor nos lleva a ser últimos, no a buscar primero nuestro propio beneficio, sino el beneficio de los demás en el servicio y en la caridad, en la justicia. Y para cerrar con broche de oro, ¿qué hace Jesús? ¿A quién llamó? Después de que les dijo a sus apóstoles unas cuantas cosas, ¿qué hizo Jesús? Llamó a un niño y lo puso ahí en medio. Y el niño era vulnerable, es decir, indefenso. No se valía por sí mismo. No pintaba en la sociedad judía. Ahora hablamos mucho de los derechos del niño. Y miren, juntamente con Haití, estamos entre los países más desnutridos de América Latina. ¿Qué derechos del niño? Disculpen lo que voy a decir ahorita, puede sonar fuerte. Pero en la boca y en la jeta de nuestras autoridades están los derechos del niño. Pero no se guardan. Y no nos vayamos muy lejos. Hay situaciones de gran miseria y de hambre aquí en nuestras aldeas de Jocotán, ¿o no las hay? Claro que las hay. Claro que las hay. Nosotros no recorremos las aldeas y conocemos las realidades que a veces nuestras autoridades no conocen y que hablan desde el escritorio y no solucionan nada. No hay prioridad en los gastos. Y hacer chinchilete con el pisto ajeno que es del pueblo es bien fácil, ¿verdad? Se hace piñata y no se solucionan los más fundamentales de nuestros pueblos. Entonces eso hace Jesús. Pone a un último y nos dice lo que tenemos que hacer. Si somos honestos, si somos sinceros, hagamos el propósito de no olvidar las cosas. Ojalá que ninguno de nosotros al salir de la iglesia, después de haber oído a Jesús, que anuncia su amor, que anuncia su sacrificio, que anuncia su servicio, no salgamos con la idea de ser los primeros, de aprovecharnos de los demás. ¿A qué venimos a la misa? ¿A nada? Si venimos jodidos, hay que salir convertidos. Si venimos pecadores, hay que salir santificados. Pero salir más jodido de lo que venimos porque no hacemos caso, ¿verdad que es mal negocio? A mí me parece, aplicándolo a mi vida, si después de celebrar la misa salgo más jodido de lo que vine, estoy mal. Pero esto vale para ustedes y para mí. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de amar, porque solo el amor sincero nos hace ser servidores. Solo el amor sincero nos hace que nos pongamos detrás y no en primera fila. Que se ve en la foto, pues, que ahí estoy yo, ¿verdad? La vida cristiana, mis hermanitos y hermanitas, funciona de otro modo. El Señor en la cruz se hizo el último. Y el hacerse el último nos vale la salvación. Pero el seguidor de Jesús también se hace el último como Él. Por eso el amor es lo que más nos asemeja al Señor. Que la Eucaristía nos dé la fuerza para amar.
y que la Eucaristía nos haga mejores servidores de los demás.